Las famosas 7 afirmaciones. Yo soy forman un puente entre la sección de las señales y la de la gloria. Esas 7 afirmaciones son: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Jesús es el Logos, la palabra que estaba con Dios desde el principio, el creador de todo lo que existe, uno con el Padre desde la eternidad y por la eternidad. Jesús tiene las características del Padre y por lo tanto también es el yo soy. Estudiemos más acerca de este gran yo soy. ¿Me acompaña? Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre su amigo, su hermano Gerson Anaya. Una semana más de agradecimiento hacia nuestro Dios porque nos permite la vida y nos permite llegar hasta esta plataforma para poder seguir estudiando todos juntos. Antes de hacerlo vamos a orar, pero recuérdense que también necesitamos tener nuestra Biblia, nuestro libro de estudio y algo con que tomar nota. Así que acompáñenme para poder invitar a ese maestro especial a través de la oración. Reverentemente, por favor. Querido Dios, una vez más venimos ante su presencia, Señor, suplicando que perdone nuestros pecados, que limpie nuestra mente, nuestra alma, que limpie nuestro corazón y que nos dé sabiduría de lo alto, Señor, para entender estas enseñanzas. Acompaña a mis amigos, mis hermanos, que al momento que ellos, Señor, se unan a este estudio, también puedan sentir la presencia del Espíritu en sus vidas. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, mis amigos, mis hermanos. El título: El camino, la verdad y la vida. Y ahí tenemos el versículo para memorizar que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 18. Así que, por favor, leámoslo todos juntos. Y dice: a Dios nadie lo vio jamás, el Hijo único que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Cristo dio a conocer al Padre, y es por eso que conocemos las características del Padre. El Evangelio de Juan, amigos y hermanos, se divide en 4 secciones principales. La primera es el prólogo. Está de Juan 1 hasta Juan 1:18. La sección acerca de las señales que se encuentra en Juan 1:19 a 12 al 50 y la sección acerca de la gloria. Y por último tenemos el epílogo. Hasta ahora el estudio se ha centrado principalmente en el prólogo y en la sección dedicada a las señales, donde se expone quién es Jesús a través de sus milagros o señales, diálogos y enseñanzas. Las lecciones se centran ahora en la tercera sección de Juan, la que se concentra en la gloria. La lección de esta semana comenzará con el propósito del discurso de despedida y su introducción con el significativo episodio del lavamiento de los pies de los discípulos por parte de Jesús. Luego vamos a abordar esa declaración maravillosa de Yo soy del capítulo 14, en donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Démosle vuelta a la página y vamos a ir hasta el día domingo. Y ahí vamos a ver en donde el título creo que se explica por sí solo. Les he dado ejemplo. Y vamos aquí a ir entrando en lo que es el discurso de despedida. Aquí se va a instruir a los discípulos acerca de lo que viene, acerca del futuro. Y el patrón literario es similar a la despedida de Moisés en el libro de Deuteronomio, a la bendición de Jacob a sus hijos e incluso a las instrucciones de David a Salomón en Primera de Crónicas 28
y 29. Jesús consuela a sus discípulos respecto a su partida. Promete también que mandará un sustituto que lo representará a él. Ese sustituto, como sabemos y lo encontramos en la Escritura, es el Espíritu Santo, que es el que está ahora en este mundo, guiándonos, está confortándonos, es el que nos ayuda y es el que está siempre con sus hijos. También va a predecir todo el dolor que va a venir. ¿Por qué? Porque iba a venir un sufrimiento tremendo. Después de que Jesús asciende, y cuando Él asciende, viene entonces esa tremenda predicación del Evangelio a través de los discípulos, después del Pentecostés, y era cuando se iba a desatar esa persecución. Ahora, el Señor exhorta a los discípulos a que permanezcan fieles. Saben que la historia se repetirá. Conforme el mundo esté predicando su ideología que va en contra de Dios, y conforme los hijos de Dios que estén firmes prediquen la verdad tal y como es, vendrá el dolor una vez más, porque vendrán las persecuciones y vendrán personas a oprimir a los hijos de Dios. Pero la exhortación, tanto para los discípulos en aquel tiempo como para nosotros hoy en día, es permanecer fieles. La pregunta que sale es, ¿qué sucedió en Juan capítulo 13 del versículo 1 al 20? ¿Y por qué esta historia es tan importante? ¿Qué lecciones quiso enseñar Jesús a sus discípulos? Abramos por favor nuestras Biblias, busquemos el capítulo 13 de Juan y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 20. Por favor, me acompañen. Versículo 1 en adelante dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis todos limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo esto: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: sabéis lo que os he hecho. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si soy yo el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que me recibe, al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Una tremenda escritura, una tremenda enseñanza y un ejemplo para nosotros. Saben que en el mundo bíblico de la época de Jesús, la gente caminaba por esas calles polvorientas y normalmente usaban sandalias, o los más pobres caminaban descalzos y se ensuciaban los pies de polvo.
Pero era una costumbre que cuando alguien llegaba a una casa, había un criado o un esclavo y lavaba los pies de los invitados antes de comer. Pero en la cena que Jesús había hecho para sus discípulos, no había ningún criado presente. No había nadie que lavarse los pies polvorientos, ni de Jesús, ni de sus discípulos. Pero esa función de esa noche, cuando iban a cenar por última vez, antes de que Jesús fuera arrestado, y para sorpresa de todos, porque esto fue sorprendente, Jesús mismo se levanta y lava los pies de los discípulos. Ahí en Juan 13, 4 y 5 podemos ver que ahí se narra paso a paso las acciones de Jesús. Y el incidente va relatando detalladamente para destacar el hecho de que el maestro realizó este increíble acto de humildad. Todos se han de haber quedado sorprendidos a ver a ese maestro agarrando el agua, tomando la toalla y lavando los pies uno a uno de sus discípulos. Y es por eso que cuando Pedro ve esto, se registra esta pregunta de Pedro en Juan 13, 8 al 11, y ahí va a profundizar el sentimiento de consternación de los discípulos ante las acciones incomprensibles para ellos de Jesús. Se han de haber preguntado cómo podía Jesús, el Maestro, el Mesías, el que iba a rescatar al mundo, aquel que había venido del cielo, ¿cómo es que iba a poder realizar una tarea tan pero tan humilde, tomando el papel de siervo? Pedro a primera instancia se nega que le laven los pies. Él dice: no, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Pero Jesús le dice: Pedro, si yo no te lavo, tú no vas a tener parte conmigo. Y Pedro se dio cuenta del significado de eso. Entonces Pedro pidió que Jesús hiciera aún más por él, expresando su deseo de estar conectado con el Maestro hasta el final. Y le dijo: entonces no me laves nomás los pies, lávame las manos, lávame todo. Pero Jesús le dijo: no te preocupes, solo los pies, lo demás ya está limpio. El significado de la acción de Jesús está ligada a quién es Él. Porque en Juan 13:13 Jesús afirma que es el Maestro y el Señor, títulos con los que ellos se dirigían a Él y que expresaban autoridad y poder. ¿Y cómo es que esta persona de autoridad y poder tomaba este papel de siervo, lavando los pies de sus discípulos? Sin embargo, lo que Jesús enseña aquí, que el poder y la autoridad deben usarse no para oprimir a las personas, sino para servir a las personas. O sea, el centro de todo esto era el servicio a los demás. Entre más privilegios, entre más autoridad y más sabiduría que tengamos acerca de la Escritura, es como debe crecer más nuestro servicio hacia los demás. El poder no es para engrandecernos. El poder es para servir a las personas. Como iglesia, seguimos el ejemplo de Jesús y hasta el día de hoy practicamos este rito de humildad como una preparación ¿para qué? Para la cena del Señor, en esa mesa grandiosa en donde estaremos. Ahora, este rito de humildad nos enseña de cómo seguir los pasos de Jesús y cómo es
servir humildemente a los demás. El día lunes habla de ciertamente volveré. Esa es nuestra esperanza, que Jesús regresa por nosotros. Pero al igual que nosotros, los discípulos en ese tiempo estaban viviendo una tremenda dificultad, tremendo problema. ¿Por qué? Porque Jesús se iba. Jesús ya no iba a estar con ellos. Y al escuchar ellos cuando Jesús hablaba de su muerte y cómo tenía que padecer y cómo tenía que ser entregado, muchos de ellos entraron en preocupación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Se encontraban bien preocupados. Al igual que nosotros, muchos de nosotros nos encontramos preocupados por las situaciones que estamos viviendo hoy en día en este mundo, donde miramos muchos de nuestros seres queridos sufriendo, ya sea por enfermedades, ya sea por cosas de la vida, alcoholismo, drogas, y un sinfín de cosas que nos pueden tener agobiados y a veces arrastrarnos hacia esa incertidumbre y hacia esa preocupación. En ese contexto de preocupación, Jesús le dice estas palabras a sus discípulos que se encuentran en el libro de Juan, en el capítulo 14 y el versículo 1 al 3. Leámoslo. Miren qué maravilloso esto, mis hermanos. Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. No se turbe el corazón de ustedes. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Esas palabras son muy reconfortantes para los discípulos, pero también para nosotros. Jesús está preparando esas moradas para cada uno de sus hijos. Está preparando eso para nosotros. Jesús regresará un día, porque Él lo ha prometido. Él dice, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Al final de Juan 13, Jesús les dice a los discípulos que se va. Y allí siempre Pedro, parece que es el vocero del grupo, Pedro pregunta allí en Juan 13:36. Y él pregunta, ¿a dónde? ¿A dónde vas? Los discípulos no entienden que Jesús estaba hablando de su muerte, no de un viaje. Jesús estaba tratándoles de dar a entender que se acercaba el tiempo de su muerte, pero con esa muerte vendría la resurrección y también la ascensión de él. Ahora Pedro hace una declaración. Pedro dice que está dispuesto a dar la vida por Jesús. Y entonces Jesús predice la negación del discípulo. Es en ese mismo contexto que Jesús les dice a los discípulos que no se turbe su corazón. El verbo griego turbar es tarazo, que significa estar agitado, estar perturbado, estar inquieto, estar confuso. Es por eso que no era de extrañar que los discípulos se sientan confusos ante las palabras de Jesús acerca de su partida. Pero para contrarrestar sus temores, Él les habla de la casa de su Padre, de donde hay muchas habitaciones. Él va allí a prepararles un lugar. Y sus palabras van allá y más allá de la tormenta de la cruz, hacia el momento en que regresará para redimir a su pueblo. Él está mirando hacia el momento en que toda la tragedia del pecado termine de una vez por todas. Así como en el libro de Daniel, en el versículo 27 del capítulo 7, habla de la realeza, el dominio y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo que serán dadas al pueblo de los santos del Altísimo. Y su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Jesús le dice, y después que me
vaya y les prepare el lugar, vendré otra vez y lo llevaré conmigo para que de donde yo esté, ustedes también estén. Esta es una promesa clara de su segunda venida. Y la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿en qué se basa nuestra confianza en esa promesa? Tal vez algunos dirán que se basa en el cumplimiento de la profecía bíblica y tiene parte de cierto. Pero Juan 14:3 habla de que la base de esa confianza se establece de manera diferente. Porque en el idioma original, la afirmación vendré está en tiempo presente. O sea, vengo o ya estoy viniendo. Este punto del tiempo verbal presente en griego se conoce como futurista. Y esto sirve para referirse a un acontecimiento futuro tan cierto que se describe como si ya estuviera ocurriendo. Es por eso que una traducción válida de la aseveración de Jesús podría ser: les aseguro que volveré. La base de nuestra esperanza en el regreso de nuestro Señor Jesús no se basa simplemente en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Es además y sobre todo nuestra confianza en quien hizo la promesa. Jesús dijo que ciertamente regresaría por su pueblo. Y nosotros podemos poner nuestra confianza en esa promesa en virtud de que Jesús mismo fue el que la hizo. Y lo que nos enseña la cruz acerca del regreso de Cristo es que si Cristo estuvo dispuesto a morir en la cruz en vez de nosotros, a tomar nuestro lugar inocentemente, la cruz da testimonio de que lo que Cristo hizo y lo que Cristo prometió es una verdad, es una realidad. Así como estuvo dispuesto a ir a la cruz y tomar nuestro lugar, Él está dispuesto a regresar a esta tierra por su pueblo. Porque ¿de qué serviría, hermanos, amigos? ¿De qué serviría la muerte de Jesús sin su segunda venida? ¿De qué serviría? Es por eso que nuestra confianza está en Él, en aquel que hizo la promesa. Porque solo Él es el camino, la verdad y la vida. Así como lo va a mencionar el día martes. Pasemos al día martes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Tomás hace una pregunta acerca del lugar a donde iba Jesús. Y veamos cómo respondió Jesús. En el libro de Juan, capítulo 14, versículos 5 y 6. Jesús le va a responder a Tomás esa pregunta que él comienza haciendo. Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. La pregunta que Tomás hace aquí tiene lógica. Tiene lógica, porque si nosotros no sabemos a dónde alguien va, ¿cómo sabremos el camino para seguirle? Y Jesús responde a la pregunta indicando que Él mismo es el camino. ¿El camino hacia qué o a quién? Bueno, el camino hacia el Padre. En el prólogo del libro de Juan se subraya la íntima conexión entre Jesucristo, el Verbo, y el Padre.
Juan 1:18 dice que el unigénito o el único, según una mejor traducción, Dios es el que ha dado a conocer al Padre. Y dar a conocer en este texto es traducción de verbo griego exegemonía. Exegemonía, que significa explicar, interpretar, exponer. De aquí se va a derivar la palabra exégesis. Esa palabra que significa dar a conocer el significado de un texto bíblico. Cuando oímos que alguien va a presentar una exégesis sobre algo, es que va a explicar el significado sobre este texto. Y así Jesucristo, ¿verdad?, viene a hacer el vínculo con el Padre, quien explica o interpreta al Padre en favor de este mundo caído. La única forma de que nosotros ya conocemos al Padre es porque hemos conocido al Hijo. Por consiguiente, Él es la vía o el camino hacia el Padre. Sin Él, nuestra comprensión, oiga bien, nuestra comprensión acerca de quién y cómo es Dios sería, si no limitada, sería nula completamente. Vamos a continuar leyendo en el libro de Juan, capítulo 14, y ahora retomaremos del versículo 7 al 11, para ver cómo aclaró Jesús el malentendido de Felipe. Veamos lo que dice. Versículo 7. Acuérdense que estamos hablando en el mismo contexto en el que acabamos de hablar, ¿verdad? Que Jesús le está hablando de quién es el camino. Y se va en ese contexto. Versículo 7 dice: si me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo les he hablado, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, crean por las mismas obras. Aquí vemos que claramente Felipe ahora pide ver al Padre. Algo que ningún ser humano pecador puede hacer y vivir para contarlo. Allí en Éxodo se recuerda la experiencia de Moisés pidiendo ver al Señor, y le dijo: voy a pasar y únicamente verás mi espalda. Y aquí vemos claramente a Jesús reprendiendo la falta de comprensión y señala que verlo a Él es ver al Padre. Saben que muchos hoy en día niegan esta misma situación de la que está hablando Jesús. Muchos desconectan a Dios de Jesús. Además, muchos se atreven a decir que Jesús no es Dios. Pero ¿cómo puede un hombre pecador revelar al Padre? No, no se puede, es imposible. Es por eso que Jesús es divino y sin pecado, porque Él es el mismo Dios. Y es por eso que Él señala que al verlo a Él, estamos viendo al Padre. Por consiguiente, está claro que Jesús es el camino hacia Dios. No hay un montón de caminos. Y esto tiene que quedar bien claro, porque salen muchas teorías y muchas a veces enseñanzas en donde no, pues creemos en Dios y todos los caminos y Dios está. No, tenemos que entender que la única manera para llegar al Padre es aceptar a Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador. Él es el único camino hacia Dios.
Sin Él no hay camino. Sin Jesús no podemos llegar al Padre. Sin Jesús estaremos en oscuridad. ¿Por qué? Porque Él es la luz que ilumina el camino hacia Dios. Jesús une 3 términos en este versículo. Une el término camino, el término verdad y el término vida. El término camino no solo se utiliza en Juan 1:23 en relación con la preparación del camino a Jesús por parte de Juan el Bautista, y se usa también aquí en Juan 14:6. La verdad y la vida son los temas principales del Evangelio, mis amigos, mis hermanos. Y nuestro estudio del día miércoles y el jueves va a ser un hincapié en el concepto de verdad, un tema crucial, especialmente en un mundo en el que se cuestiona esta verdad. Ahora, ¿por qué es tan reconfortante darse cuenta de que Jesús es la mejor revelación de cómo es Dios el Padre? Ustedes se imaginan, hermanos, si nosotros no supiéramos cómo es el Padre, pero supiéramos cómo es Cristo. Y por la Escritura sabemos que Cristo es paciente, comprensivo, amoroso, y que nos entiende porque Él fue tentado en todas las cosas, al igual que nosotros. Nos comprende. Y si nosotros únicamente tuviéramos esa comprensión del Hijo, nos hiciéramos las preguntas. Bueno, sí, el Hijo nos acepta y nos comprende y nos perdona y nos ama, y el Hijo es amoroso, es cariñoso. Pero saldría la pregunta entre nosotros: ¿y cómo? ¿Y qué si el Padre no es así? ¿Y si el Padre es más riguroso y más estricto y más cortante? Pero alabado sea el nombre de Dios, que Cristo nos reveló también el carácter del Padre, porque Él y el Padre son uno mismo en comprensión, en amor, en misericordia, uno mismo en gracia hacia nosotros. Pasemos entonces, hermanos, al día miércoles y vamos a hablar de la verdad. Y a veces es bien difícil hablar de la verdad en un mundo que está basado en mentiras. Porque vivimos en un mundo falso, en un mundo de vanidad, en un mundo en donde las cosas no son lo que aparenta. ¿Cuántos productos nosotros miramos que son una mentira? Que son una falsedad o una copia del verdadero. Vivimos en un mundo donde la gente no cree. ¿Por qué? Porque no hay verdad. Estamos en un mundo que está lleno de falsedad. Pero esta verdad de la que vamos a hablar es una verdad que nos va a abrir el entendimiento. Ustedes van a ver por qué. Jesús dice: yo soy la verdad. Y aquí se va a vincular, Juan va a vincular un concepto de verdad directamente con Jesús. Vamos a seguir leyendo los siguientes pasajes. Para empezar, Juan 1:14 y Juan 1:17. Juan dice: y la palabra se hizo carne y habitó entre vosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y ¿de qué? Lleno de verdad. Recuérdense que Juan 1:14 comienza ese capítulo diciendo, ¿verdad?, que en el principio era el verbo, hablando de la palabra, del logos. Y esa palabra, ese verbo, ese logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Y fue así como nosotros podemos ver la revelación de la gloria del Padre. ¿Y qué tiene esa revelación? Está llena de gracia. Para empezar, que todos necesitamos esa gracia. Pero también está llena de verdad. Versículo 17, ahí mismo de Juan 1, dice: la ley fue dada por medio de Moisés,
Pero la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el que nos da la gracia que todos necesitamos. Juan 8:32, abra su Biblia completa. Por favor, continúe leyendo y abra su Biblia. Juan 8:32, conocidísimo, dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Quién es el que nos libera? Jesús, el Logos, la verdad, la palabra, es el que nos libera. Cuando le conocemos a Él de todo corazón y tenemos una relación con Él, nos libera del sufrimiento, porque en que haya dolor, en que haya enfermedad, en que haya muerte, puede haber cualquier situación, pero Él nos libera. ¿Por qué? Porque Él nos da esperanza. Jesús nos hace libres al conocerle. Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una vez más, no podemos llegar al Padre si no es a través de Cristo. Que nadie le vaya a decir lo contrario. Claro, le pueden enseñar si no están basados en la Escritura. Claro que le pueden enseñar eso. Le pueden mentir. Pero la Escritura es clara. Nadie viene al Padre si no es a través de Cristo. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad que yo les enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Quién vendrá? El Espíritu Santo es el que está con nosotros, consolándonos. El que nos habla cuando estamos mal, cuando estamos haciendo cosas indebidas, y apela a nuestro corazón. Es por eso que el Evangelio de Juan relaciona repetidamente la verdad con Jesús, con su Padre y con el Espíritu Santo. La verdad está relacionada con Jesús, quien es ese Logos, quien es esa palabra. Y está relacionada también con la luz en contraste con las tinieblas. Y de la misma manera, la mentira está relacionada con el diablo y el pecado. Y es que por consiguiente nosotros tenemos que entender esto. La verdad no es en el Evangelio de Juan simplemente una cuestión de hechos y cifras. Es más que eso. La idea de verdad contiene un aspecto moral de fidelidad a Dios y a su voluntad. Déjenme repetir eso. Déjenme repetir eso, hermanos. En el Evangelio de Juan, la verdad no es simplemente una cuestión de hechos y cifras. Es más que eso. La idea de verdad contiene un aspecto moral, oiga bien, de fidelidad a Dios y a su voluntad. En el libro Palabras Vidas del Gran Maestro, página 22, escuche lo que dice. Hay muchas personas que están clamando por el Dios viviente y anhelan la presencia divina. Las teorías filosóficas o los ensayos literarios, por brillantes que sean, no pueden satisfacer el corazón humano. Los acertos y las invenciones de los hombres no tienen ningún valor. Que la palabra de Dios hable a la gente. ¿Qué es lo que tiene que hablar a la gente? La palabra de Dios, no las ideas humanas, no las filosofías, no los nuevos descubrimientos, no, es la palabra de Dios la que tiene que hablar al ser humano. Que los que han escuchado solo tradiciones, teorías y máximas humanas oigan la voz del ser cuya palabra puede renovar el alma para vida eterna. Alabado sea su nombre. Tenemos que escuchar al Logos, a la verdad. Ahora, si nos ponemos a meditar y a pensar en lo que significa de que la verdad sea Jesús, que Jesús es el Logos, o sea, la palabra que estaba con Dios desde el principio, que Jesús es el creador de todo lo que existe, que Jesús es uno con el Padre desde la eternidad y por la eternidad. Jesús tiene las características del Padre y por lo tanto también es el yo soy.
Y su ser está sujeto a nada. Jesús no se sujeta a nada ni a nadie. Oiga bien. ¿Por qué? Porque Jesús también es el yo soy. Y nada de lo que existe, incluyendo el conocimiento, puede existir aparte de Él. Todo lo que existe y fue creado, lo fue solo por la obra de Jesús y existe también solo por su poder sustentador. Colosenses 1, 16, 17 dice: por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Jesús, hermanos y amigos, no es simplemente la encarnación de la verdad. Jesús es la verdad. Y la verdad no es un concepto o una construcción teórica. La verdad es una persona. La verdad es Cristo. La verdad es Jesucristo, que brilla más que el sol, que este sol que nos ilumina día a día. Cristo ilumina más, brilla más que el sol. El evangelista C.S. Lewis dijo acerca del cristianismo: creo el cristianismo como creo que ha salido el sol, no solo porque lo veo, sino porque en él veo todo lo demás. Es por medio de Jesús, la verdad, como somos capaces de interpretar correctamente el mundo que nos rodea. Únicamente cuando tengamos esa conexión a través del Espíritu Santo, reconociendo que Cristo es nuestro Salvador y no es nuestro camino a llegar al Padre, es únicamente cuando nosotros podremos interpretar correctamente todo el Evangelio. Día jueves. Porque la verdad puede ser verdad, pero para nosotros tiene que estar basada ¿en qué? En un escrito está. Las escrituras y la verdad. En este Evangelio de Juan, las escrituras desempeñan un papel importante al hablarnos de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y cuando nosotros leemos los evangelios, como en toda la Biblia, las escrituras desempeñan un papel clave en la revelación de la verdad. ¿Por qué? Porque todas las escrituras revelan a Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo se encuentra en todos los libros. Y esto es especialmente cierto cuando se trata de enseñarnos quién es Jesús y qué vino a hacer. Abra su Biblia en el capítulo 5 de Juan y vamos a leer el versículo 38 al 40 y veamos qué dice Jesús aquí acerca de las escrituras. Recuérdense que Jesús es la máxima autoridad cuando Él habla a través de las escrituras. Versículo 38 dice: ni tienen su palabra permaneciendo en ustedes, porque ustedes no creen a quien Él envió. Escudriñen las escrituras, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Jesús y sus discípulos recurrieron vez tras vez a las escrituras para validar a Jesús como el Mesías. Es por eso Cristo les dijo: si ustedes le creyesen a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés escribió de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Esto les dijo ahí en Juan 5, 46 y 47. Ahora la pregunta es: ¿por qué es importante que Jesús señalara en primer lugar las escrituras para revelar el significado de su ministerio? ¿Por qué es importante? Mire lo que dice Lucas 24, versículo 27. Jesús, en este versículo, ve que van dos discípulos camino a Emaús y Jesús se les aparece y empieza a dialogar con ellos. Y entonces
estos dos discípulos que van le dicen a Jesús: oye, tú no sabes lo que acaba de pasar, lo que ha sucedido, porque ellos van tristes. Pero recuérdense que Jesús sí les había dicho que todo esto iba a pasar, pero que el final iba a ser feliz. Él iba a resucitar. Y parece que esa parte no la habían logrado comprender ellos. Entonces Jesús apela a las Escrituras en Lucas 24:27. Y dice: y comenzando desde Moisés y todos los profetas, o sea, todos los rollos de la Escritura, Él les interpretaba en todas las Escrituras lo que decían de Él mismo. Lo que las Escrituras hablaban de Jesús mismo. Y en otro lugar, citando el libro de Éxodo, Cristo dijo: ¿no han leído lo que dice Dios? Zacarías, el padre de Juan el Bautista, se refirió a las promesas de Dios, tal como había prometido por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Y en su sermón del día de Pentecostés, Pedro les dice: hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura que el Espíritu Santo había predicho por boca de David, allí en Hechos 1:16. O sea, todo lo que Jesús estaba hablando y diciendo, para ejemplo de nosotros, tiene que estar en un escrito, está basado en un escrito, está. Mire, ahora en estos últimos días, vamos a escuchar engañadores que predican desde un púlpito y ni siquiera hacen referencia a la palabra de Dios. Empiezan a hablar palabrerío de hombre, ideas que se vienen a su cabeza, y la gente está abrazando todas estas ideas sin base bíblica, y ese es un peligro. Y estos hombres, ¿verdad?, que son muy audaces para hablar y son muy tienen las palabras para explicarse y atraen masas, pero no tienen su mensaje basado en un escrito, está, y es peligroso. Miren, muchos piensan que la Biblia es un libro de texto nada más, pero la Biblia no es un libro de texto sobre ciencia. La Biblia no va a explicar cómo dividir el átomo ni cómo hacer cirugía cerebral. Pero la Biblia hace algo aún más significativo. Proporciona el contexto en el que nuestro universo tiene sentido. La palabra de Dios es la llave que abre la puerta, la luz que nos permite ver. Sin esta palabra estaríamos a oscuras acerca de la existencia de Dios, su papel en el universo, nuestro propio origen, el sentido de la vida y el futuro. Es por eso que tenemos que tener nuestra fe basada en la Escritura. La pregunta que viene aquí es: ¿qué verdades cruciales enseña la Biblia que nunca nosotros podríamos aprender mediante la ciencia, ni siquiera comenzar a entender el principio? O sea, ¿qué verdades cruciales nosotros podríamos querer entender, pero que nunca las podríamos llegar a comprender mediante la ciencia, mediante los libros, mediante las universidades, mediante enseñanzas humanas? ¿Qué tipo de verdades cruciales no podríamos enseñar, ni siquiera empezar a comprender el principio? Yo les voy a decir una, que ni la ciencia, ni la sabiduría, ni los libros, ni la matemática, ni la química, ni ninguna de las universidades más prestigiosas de este mundo puede enseñarnos que la Biblia sí nos enseña desde un principio hasta su fin. Y eso es el amor. El amor, la Biblia lo enseña desde un principio hasta el fin. Porque por amor, Cristo vino a esta tierra y tomó mi lugar. Por amor, Cristo vino a esta tierra y tomó tu lugar, mi hermano. Por amor, Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros. Por amor, Cristo
soportó todo el peso del pecado. Soportó que lo maltrataran, que lo escupieran, que lo crucificaran. E incluso estuvo dispuesto a parar por ese trago amargo de esa barrera entre el Padre y Él, algo que nunca había experimentado. Pero por el amor hacia nosotros, porque Él los amó antes de que nosotros le conociéramos y le amáramos. Y eso no lo enseña la ciencia. Eso no lo enseña ningún libro. El amor lo enseña Cristo a través de su vida. Porque Dios es amor. Alabado sea el nombre del Dios por esto. Y yo te quiero decir a ti, mi amigo y mi hermano, que estás mirando en este momento. Si alguien te ha dicho que no te ama, que no vales nada, que tal vez estés completamente desechado, yo te digo en el nombre de Jesús que Dios te ama. Ven a Él. Él tiene la solución. Él quiere no solo librarte del peso de los problemas y las dificultades emocionales, sino te quiere dar la vida eterna. Muchísimas gracias, amigos y hermanos, por haberse quedado hasta el final. No se olviden de darle like al video, no se olviden de compartirlo con los demás. No se olviden de suscribirse si ustedes gustan, es gratis. Tenemos que prepararnos porque los días que ya están quedando para la segunda venida de Cristo son pocos. Y en un tiempo que tal vez no esperamos, nuestro Dios aparecerá en las nubes de los cielos y llamará a los que estén vivos, y los que estemos descansando seguiremos a estos vivos para morar por la eternidad con Él. Recuérdense que mientras nosotros esperamos, tenemos que seguir preparándonos. Estaremos aquí la próxima semana, si Dios lo permite, si Él no ha regresado, por este mismo medio. Pero mientras tanto que esperamos, practique el amor. Si usted dice que ama a Dios, ame a su prójimo. Nos veremos la próxima semana. Un abrazo, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta la próxima.